Estados Unidos. Jonathan, buenos días. Buenos días, para mí constituye un gran honor estar sobre este suelo, bajo ese techo y entre esas paredes con ustedes y el público que nos sigue. Ah, no, es que el hombre pico de oro, espérate. Mire, ¿qué observó usted en ese debate? ¿Quién, desde el punto de vista suyo, quién obtuvo ganancia del debate? Si eso influye, en Estados Unidos aparentemente influye mucho quien gana un debate en las elecciones. ¿Sí Así es, sí, no. Estados Unidos tiene una cultura de debate ya de décadas, desde esa primera aparición que hicieron los candidatos en la década de los 50, o fue en el 60 que Nixon se presentó con Kennedy. Fue el primer debate televisado. ¿Qué lo ganó Kennedy? Ganó Kennedy. Bueno, los que escucharon el debate por la radio dijeron que ganó Nixon. Los que vieron el debate por televisión dijeron que ganó Kennedy. ¿Y cuál fue la diferencia de la televisión? Porque se hablaba de los colores y la vestimenta. Correcto. Que se veía un hombre espléndido, de buenos colores, de buena vista, pero Nixon se veía acabado, mal vestido. No se había afeitado, estaba sudando frío y todo lo demás. La imagen cuenta. Definitivamente. Lo traicionó. Así es. Y bueno, lo que vimos ayer fue una juxtaposición de la lucidez y la demencia. Cosa que lo digo con mucha pena por el hecho de que tenemos al hombre más poderoso del mundo en ese estado mental. Senil. Y si bien, como ya se ha puntualizado, ambos son ya octogenarios, básicamente, la realidad es que en lo que respecta al Partido Republicano, se agotó un proceso democrático donde Donald Trump fue digamos, cuestionado y fue atacado por muchos de su propio partido, y la gente lo eligió a él, de modo que hay que respetar, los republicanos. Los republicanos, pero ¿qué pasa? En el Partido Demócrata... ¿Quién era que competía con Donald Trump? Era Ron DeSantis. Raúl Santi. Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida. También había un hindú que se llama Vivek Ramaswamy, Nikki Haley, de Carolina del Norte, y Trump le ganó por doble dígitos, por mucho. O sea, Biden es el candidato del Partido Demócrata por la costumbre que tiene tanto el Partido Republicano como el Demócrata de respetar al incumbente. Rara vez se reta al incumbente. Pero el incumbente lamentablemente tiene problemas de la mente. Esa es la realidad. Y respecto de la política pública, la plataforma del Partido Demócrata como tal, yo creo que está en contra de los valores fundamentales que hicieron de los Estados Unidos. Este señor, Joe Biden, y los demócratas han expandido el Estado benefactor de una manera muy irresponsable. La tasa de inflación en Estados Unidos está muy por encima del promedio. El costo de la canasta básica está inalcanzable en virtud de todas estas políticas que van en contra de lo que es la esencia de la economía, política y cultura norteamericana. ¿Hay posibilidad de que sea sustituido Joe Biden como candidato? Desde luego que sí, y es muy probable. Pero ¿está a tiempo todavía para eso? Sí, lo pueden hacer. Técnicamente lo pueden hacer. Técnicamente se puede. Pero yo la hice esa pregunta antes de irnos a la pausa comercial y te la voy a hacer a ti. O sea, ¿por qué razón en Estados Unidos, siendo un poder mundial como lo es Estados Unidos, están compitiendo por la presidencia dos literalmente gerontes? O sea, personas que pasan de los 80 años, cuando pueden haber candidatos jóvenes, líderes jóvenes. ¿Cuál es la lectura que yo particularmente le doy? Es o que el Departamento de Estado quiere demostrar que es el que gobierna y que no importa el presidente que pongan ahí, es el Departamento de Estado que gobierna, o Estados Unidos está en decadencia total. Te estás olvidando de tu líder, Balaguer. De liderazgo. Eso era un ejemplo que la gente decía. ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana? Que tienen un señor que es nonagenario, ciego, sordo y o sea, eso decía mucho de la República Dominicana. No te olvides de tu líder. Sí, pero ¿qué pasa? En nuestra República Dominicana, especialmente en esos tiempos, las elecciones eran bien cuestionadas. ¿Sí? A nivel del Partido Reformista, en aquel momento no se hacían unas primarias con el rigor del lugar.
En Estados Unidos de Norteamérica sí existe una cultura de competencia en lo que tiene que ver, o existía porque ha cambiado, pero existía una cultura de competencia en lo que tiene que ver con el libre mercado de ideas. Y respecto del Partido Republicano y el Partido Demócrata, hay realmente un nivel de diferenciación respecto de las ideas que se plantean. Aquí no existe esa diversidad. Y hay más diversidad. Yo quería preguntarte pero no me respondiste, ¿eh? Bueno, le respondo. En lo que tiene que ver con el Partido Republicano fue la decisión de la gente. Y Donald Trump, usted puede estar de acuerdo con él o no, es una persona que está lúcida, es una persona que tiene una capacidad de lo que respecta a su dinámica de gestión y su liderazgo. Yo no estoy de acuerdo con la forma de Donald Trump. De hecho, he escrito hasta en Fox News respecto del particular. Pero con el fondo, con muchas cuestiones de fondo, especialmente lo que respecta a lo económico, el hombre está más en lo cierto que del lado incorrecto de lo que tiene que ver con la eficiencia y la efectividad en la dinámica económica y empresarial. Vamos al impacto de este debate. Por ejemplo, hay una cultura en los Estados Unidos donde el debate determina, ¿verdad?, ganar o perder unas elecciones. República Dominicana, la gente no tiene esa cultura, quién lo ganó, quién lo perdió, y eso va a sumar o va a detener a un candidato. En la fórmula que usted vio a Biden, desgastado, ya incoherente, con pérdida de facultades y con una especie de mal manejo y un Trump más agresivo, para usted, en el análisis profundo, ¿a quién le favorece el impacto de este debate en el público votante? En términos relativos, tenemos que decir que Trump fue todo un diplomático. Si vemos los debates del año 2020, ahí era que el hombre estaba agresivo. Oye, el hombre se comportó, el hombre, claro, le pagaban el micrófono tanto a él como a Biden, pero el lenguaje corporal de Trump versus Biden, el que estaba más agresivo era Biden con esas miradas. Bien, sí, a veces se le salió esa naturaleza arrogante y pueril a nuestro estimado Trump, pero él se comportó en términos relativos de una manera diplomática. ¿Quién gana? ¿Quién salió ganando? Bueno, definitivamente Trump, calle. Jonathan, pero mira, es cierto lo que acabas de plantear de que los republicanos se dieron un candidato, Donald Trump, compitió de manera legítima, ganó, es el que ellos quieren. Es cierto que los demócratas, y siempre los republicanos también nos han aplicado, que si tú eres presidente, pues se te da la oportunidad de que tú vuelvas a ser el candidato de ese partido. Pero, ¿cuál es el riesgo al que se expone la sociedad norteamericana con dos candidatos que pasan de 80 años, uno con problemas que son visibles, de que no tiene ni siquiera la hilaridad de las ideas, es el que está dirigiendo Estados Unidos, pero otro que incluso está hasta condenado, procesado judicialmente, porque ha demostrado que es un hombre que ni siquiera respeto por la ley tiene? ¿Cuál es el riesgo a que se expone la principal potencia del mundo eligiendo un presidente entre esas dos personas? Bueno, Donald Trump, si bien no es un angelito, él ha sido un perseguido político. Porque yo le puedo decir a usted, más allá de toda sombra de duda, que si deciden alcanzar a Joe Biden, más allá del 2024, después de las elecciones, en el 2025, en enero, cuando tome posesión, el que tome posesión, hay muchísimas cosas por donde encauzar judicialmente a Joe Biden. Comenzando por el hecho. ¿Tú tienes doble nacionalidad? Sí, señor. Norteamericano y sí, señor. ¿Usted vota ya? Claro que sí. Ese voto por Trump va seguro. Bueno, yo voto por lo menos malo. Ya te lo digo. Yo voto por lo menos malo. Pero entre los dos, Estados Unidos todavía tiene la posibilidad. Yo soy conservador. Pero, yo no estoy de acuerdo con la forma de Trump, con el fondo, con muchas cosas, sí. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Trump es tres causales. Yo soy pro vida totalmente. Ayer, de hecho, Trump dijo, bueno, yo estoy de acuerdo con las excepciones. Yo no estoy de acuerdo con las excepciones en ese particular. Entonces, pero en términos generales, oye, la sociedad norteamericana tiene que conservar los valores que le hicieron los Estados Unidos de Norteamérica, la primera potencia mundial. Esos valores, como ustedes bien puntualizaron, lamentablemente están en decadencia y necesitamos ponerle freno a ese patrón de deterioro. Es decir, que independientemente de que no aparezca alguien más en el escenario político, Estados Unidos no corre riesgo, sea eligiendo a Trump o eligiendo a Joe Biden. Bueno, yo creo que el riesgo es mayor eligiendo a Joe Biden. Porque si bien Trump es una persona de edad, es una persona lúcida que está saludable. Es decir, con Trump todavía se puede salvar el sistema. Yo entiendo, bueno, el único que nos salva es Jesucristo, ¿verdad? Pero yo creo que
en lo que llega Jesucristo, porque Jesucristo no va a bajar a salvar a Estados Unidos. Los estadounidenses tendrán que buscar una salvación entre Trump, Biden o un independiente que aparezca. Yo entiendo, mi queridísimo, que Trump es el que le pone freno a este proceso de deterioro que tiene la sociedad norteamericana. Mira el tema de la inmigración. ¿En qué sentido? O sea, nosotros... el tema de inmigración, por ejemplo, el cruce masivo por la frontera, usted entiende que ha sido una parte permisiva del gobierno de Joe Biden. Correcto. Entonces, eso ha sido, va en detrimento, en descalabro de esa nación. Apunta usted y lo afirma como él. Desde luego que sí. Yo diría que todos los dominicanos, si le preguntamos sobre el tema que tenemos aquí en República Dominicana, sobre suelo y bajo cielo quisqueyano, respecto del haitiano, y lo extrapolamos a los Estados Unidos, todos seríamos pro-Trump. Porque, o sea, tenemos una doble moral en ese sentido. No, que aquí necesitamos controlar la frontera. Entonces vamos a Estados Unidos y violamos las leyes. No, de ninguna manera. Vamos a aterrizar aquí, Jonathan. Hay una reforma fiscal y tributaria planteada. ¿Por dónde andaría? Si a usted le ha llegado alguna información de por dónde anda esa reforma. Bueno, ¿qué le digo, mi queridísimo? Nuestro gobierno actual, en el 2021, hizo un primer ejercicio de encauzar una reforma fiscal y a la sociedad no le gustó y reculó, ¿sí o no? Sí. Pero ¿por qué hizo lo propio? Bueno, porque en el 24 se tenía que insertar en un concurso electoral y dijo, bueno, voy a esperar a salir electo para entonces ya darle la medicina que necesita el pueblo. Ahora viene reforma fiscal, sí o sí. Si me pregunta a mí, yo entiendo que la reforma fiscal debe ser holística e integral, en el sentido de que debemos, sí, buscar modos y maneras de aumentar las recaudaciones, pero también de mejorar la calidad del gasto. Y mejorar las recaudaciones no por medio de un aumento de la tasa, sino de una ampliación de la base y una reducción de la tasa. El problema está en lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con esa versión porque la he visto planteada por varios economistas, entre eso el señor Siriaco, creo que Henry Gerbrand ha dicho lo mismo. Otros economistas han planteado eso. Ahora, ¿qué pasa? Una de las situaciones que causaron, por ejemplo, la poblada del año 1984, ¿ustedes cuál fue? Que el gobierno de Salvador, Jorge Blanco, al firmar con el Fondo Monetario Internacional, hizo un acuerdo para ampliar precisamente la base impositiva. ¿Y usted sabe cuáles fueron los productos de arroz, el aceite, la madre al pueblo, el jabón? ¿Y usted sabe qué pasó? La población se fue a las calles. Entonces, una situación de ampliar la base impositiva, hay que plantear a qué base impositiva Usted es tiene que hay toda que la razón. dirigirse. Desde luego que sí. Yo me estoy refiriendo más específicamente no a la ampliación de la base respecto del consumo, sino respecto del ingreso. Porque hay mucha gente en la informalidad. Hay mucha gente en la informalidad precisamente por la estructura fiscal altamente compleja. Muchos emprendedores se mantienen en la informalidad porque si se formalizan, entonces ya no son rentables. ¿Usted te refiere a ampliar base de qué? ¿Del impuesto sobre la renta o del ITEVI? Porque si tú hablas de formalizar, estás hablando de impuestos sobre la renta. Correcto. Bueno, cuando tú hablas de ampliar la base en términos generales, estaría entonces hablando del ITEVIS, que ahí sí estaría grabando el consumo. No, estoy hablando del impuesto sobre la renta. Y el ITEVIS hay que bajarlo también. Porque el ITEVIS me compromete. El impuesto sobre la renta, el ISR. El ISR. Y el ITEVIS el impuesto de transferencia de bienes industrializados. Déjeme entrar aquí. Yo escuchaba al presidente, antes de llegar al gobierno, y decía en una entrevista muy jovial que él estaba de acuerdo con bajar el impuesto al ITEVIS, que eso traería más consumo en la población. Esa es su forma de analizar, que en vez de aumentar, él había estudiado el modelo, creo que fue del 92, que se hizo una especie que para él tuvo éxito. Eso sería lo correcto, de bajar el ITEVIS. Entonces, como tú dices, ampliar la base del ITEVIS. Por ejemplo, yo escuchaba a un economista y decía, bueno, pero a los salones de alta jerarquía se les puede colocar, a los gimnasios también se les puede colocar, a los vehículos y a las propiedades suntuosas, porque esta gente lo puede aguantar. ¿Estaría usted de acuerdo en esa propuesta?
Yo diría que sí, pero tenemos que pensar, yo entiendo que tenemos que pensar más allá de una tasa impositiva. Cuando uno reduce la tasa impositiva, amplía la base, no nada más en lo que atañe a incentivar un mayor grado de formalización, sino especialmente en lo que atañe a incentivar una mayor generación de riqueza. Fíjense. Más gente paga. No nada más gente paga. Más empresarios y emprendedores se sienten motivados a correr riesgos para generar riqueza. Sí, claro. Por ejemplo, algo simple, rapidísimo. Digamos que la tasa impositiva es de 30% y me la suben a 50%. Yo quería abrir otra sucursal de mi negocio. Me la van a subir a 50%. ¿Para qué me voy a esforzar más para que el gobierno se lleve la mitad de lo que yo estoy generando? Entonces me quedo con 30%. Estoy generando $1.000.000, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le pago al fisco? 300,000 pesos. Pero si hacen lo siguiente, bajan de 30% a 15%, yo digo, no, pero ahora hago mis cálculos, ahora sí puedo asumir un mayor riesgo, abro 3 sucursales más y mi ingreso va de 5 millones a 8 millones. Sí. Entonces ahora están cobrando un 15% nada más, pero yo estoy generando 8 millones. ¿Cuánto es 15% de 8 millones? Exacto. Estamos hablando de 15 por 8. 15 por 8 es más de $1 millón. ¿Me doy a entender? Entonces, antes pagaba 300,000, ahora estoy pagando más de $1 millón. Entiendo. Bajar los impuestos para que más personas que no estén formalizadas 1.200.000. 1.200.000. puedan entrar al proceso, completaría los 200,000 millones que le hacen falta para generar ese vacío que tiene el Estado Dominicano. Y entiende usted que, por ejemplo, el gasto del gobierno también hay que corregirlo, que el gobierno debiera también asumir una responsabilidad de asumir el gasto y decir, no, nosotros tenemos que corregir esto, para darle una reforma que no solamente que sea impositiva, sino en salud, en educación, en todos los sentidos, que ese dinero realmente vaya y se siente en la calidad de vida del pueblo. Claro que sí, yo entiendo que sí, y el gobierno tiene que dejar de hacer lo que le corresponde a papá y mamá hacer, porque lo que pasa es que el gobierno está financiando programas que no debería estar financiando. ¿Cómo cuáles? Como la estancia infantil. ¿Por qué? Fíjese lo siguiente. Explíquelo. Claro que sí. Eso cae como un blog. Claro que sí. Porque fíjese, el gobierno le está diciendo a mamá, mira, trabaja 24/7 que yo te voy a cuidar a tus muchachos. Entonces, los muchachos están siendo criados de acuerdo a una agenda del gobierno que muchas veces está siendo permeada por una agenda foránea. ¿Verdad? Desde luego que sí. ¿Qué tipo de agenda? Como la Agenda 2030, la agenda LGTB. De los homosexuales. Sí, claro que sí. Mire lo que tuvo que hacer el ministro de Salud el otro día. En el Ministerio de Salud estaban enseñando de manera dogmática que los hombres y las mujeres no nacen, sino que se hacen. Y eso es lo que están enseñando en las estancias infantiles. ¿Está de acuerdo que eso lo quiten? Correcto. Entonces, aquí está el problema. El Estado benefactor ha ido creciendo y el Estado está jugando roles que no se supone que juegue. Entonces, si el gobierno está manteniendo familias, ¿qué hacen los padres que se supone que mantengan a sus familias? Entonces, no asumen su responsabilidad. Es lo que llamamos en economía el crowd-out effect, el efecto de desplazamiento. ¿Qué ha hecho Estados Unidos bajo los gobiernos demócratas? Bueno, ha cooptado la demografía afroamericana y le dice a la mujer afroamericana, tú no necesitas ese hombre, yo aquí te voy a dar tanto por cada hijo. Y más del 80% de los hogares afroamericanos en Estados Unidos están liderados por madres solteras. ¿Por qué? Porque el Estado es el papá. Sí. Crea ese efecto de desplazamiento, pero ¿qué pasa? Con eso justifico presupuesto y tengo el voto duro de esa demografía. Entonces, eso es lo que busca el gobierno. Quiero aumentar tasa impositiva, tener más presupuesto y hacerme cargo de más cosas que no me corresponden a mí, sino que le corresponden a papá, a mamá, al emprendedor, a fulano y a mí. No ha sido todavía socializada la propuesta de la reforma fiscal de parte del gobierno. Se escapó en un momento, en un proyecto de presupuesto de ley y gastos públicos, alguna intención del gobierno en la reforma fiscal. Y el hecho de que hayan salido a la luz pública varios sectores, como por ejemplo los roneros, el tabaco y otros sectores empresariales que dicen, hey, a mí no me toque, es porque alguna información tiene sobre esa reforma fiscal, pero de alguna manera lo saben, pero no se ha socializado. El Banco Central de la República Dominicana emitió recientemente un informe que junto con el Ministerio de Industria y Comercio
y MIPYMES hizo un estudio, una encuesta, donde dice que de 484,000 empresas pequeñas, solo el 14.8% están formalizadas. O sea, que el 85 tanto por ciento no están formalizadas. Dígole yo, usted es el experto, ¿no sería mejor incentivar a esas pequeñas empresas para que se formalicen, eliminando impuestos como el anticipo y otras cosas, para que estas personas que no se formalizan, estoy yo casi seguro, por el hecho de que, oye, no pueden pagar anticipo, no pueden pagar otros impuestos más, porque además de eso hay que pagar el ITEVIS, claro, el ISR, Seguridad Social, o sea... Estamos en la misma página. Ahora mismo la estructura fiscal, sobre la base de lo que usted bien plantea, crea un incentivo perverso a la informalidad. Lo que tenemos es que crear un sistema que sea, digamos, sensible a las realidades del emprendedor. El emprendedor que se formaliza ya tiene que sacar en su presupuesto por lo menos 3,000 o 4,000 pesos al mes para pagárselo un contable que le lleve la contabilidad. Y son dinero que no está invirtiendo en su capital, en empleomanía, en capacitación. Entonces compromete el arranque del negocio. Totalmente. Jonathan, hay diferentes propuestas. Por ejemplo, la oposición política, encabezada por Leonel Fernández, dice, antes de hablar de reformas, vamos a verificar el gasto, pero vamos a ser eficientes en el cobro de los impuestos, dejando claro que si se es eficiente, se pueden generar los recursos que necesita la economía. Todos están conscientes en que la reforma es necesaria. No me refiero a la oposición, sino a los sectores económicos, y lo vemos en los planteamientos que hacen. Los organismos internacionales dicen que República Dominicana necesariamente debe impulsar la reforma si quiere seguir creciendo, si se quiere pasar hacia una economía avanzada, y creo que el Fondo Monetario hablaba de 2036, que hay una oportunidad, pero que hay que reformar, dada su experiencia, su conocimiento como economista. ¿Cuáles puntos ustedes entienden de manera específica debemos modificar, a reformar para garantizar realmente el crecimiento sostenible de la economía dominicana y garantizar una calidad de vida diferente a la población? Son muchas cosas, pero una de ellas... Pero vaya citando aunque sea 10. Una de ellas es el desmonte de las estructuras oligopólicas sobre suelo y bajo cielo dominicano. Está bien, sí. Por ejemplo, el aeropuerto de Punta Cana es sumamente rentable, pero hágale un inventario a las exoneraciones fiscales que tiene el aeropuerto de Punta Cana y no quiere competencia al lado. Por eso maniobraron políticamente de una manera u otra para frustrar la construcción del aeropuerto de Bávaro. ¿Maniobraron? ¿Maniobraron, usted dice? Claro. Porque hicieron presión política y todo el mundo está en su derecho, naturalmente. Pero fíjese, ya lo habían aprobado bajo el gobierno del presidente Medina, ya eso estaba aprobado, y ahora lo desaprobaron. Eso no crea un buen precedente en lo que tiene que ver con seguridad jurídica en República Dominicana. Entonces, hay muchos negocios acá que tienen unas exenciones que no necesitan tenerlas. Es decir, vamos a revisar esos privilegios. Entonces, esos privilegios, ¿por qué? Porque son los que financian las campañas y todo lo demás. Entonces, necesitamos un mayor grado de competencia en la economía dominicana, que no necesariamente es una economía de mercado. Tenemos una economía oligopólica en naturaleza, dominada por unos cuantos jugadores grandes. ¿Qué más podemos modificar para garantizar la fortaleza que necesita la economía? O para buscar devolver al Estado la fortaleza y los recursos que necesita para responder a necesidades propias de la población. Tenemos que hacer un inventario de los organismos gubernamentales que son redundantes. O sea, que aquí el Estado está en sobrepeso. La dinámica política clientelar tiene el Estado en sobrepeso y el pobre sin un peso. Entonces, yo entiendo... ¿Cómo repite? La dinámica política clientelar sobre suelo y bajo cielo quisqueyano tiene el Estado en sobrepeso y el pobre sin un peso. Por el hecho de que las ruedas de la maquinaria política en República Dominicana se mueven sobre la base de prebendas y de rentas. ¿Qué necesitamos para eliminar eso? Y yo llevo unos cuantos años hablando de emprendimiento aquí en mi bello país. Necesitamos una cultura disruptiva.
empresarial de manera esencial. Y cuando digo eso, me refiero a la dinámica creativa destructiva del emprendimiento. ¿Qué hizo el carro? Destruyó al caballo, al camello y al burro. ¿Qué hizo la computadora? Destruyó la máquina de escribir. ¿Qué hizo el teléfono? Destruyó el telégrafo. ¿Qué hizo el Uber? Destruyó el taxi. ¿Qué necesitamos en República Dominicana? Destruir esa dinámica política clientelar a través de una meritocracia integral. Mire, yo quería, porque quiero entrarme al pueblo que está viendo ahora. Estos veganos son peligrosos. Ahora por la Super 7, como usted es un ducho en la materia, que me pueda decir si ha cuantificado en lo que es la evasión, en lo que es la informalidad, ¿cuánto eso le aportaría en esa reforma fiscal, si se adoptaría de esa manera, cuánto esto le aportaría para solucionar la situación? No. Usted ha hecho el cálculo, porque usted es muy profundo. Bueno, mentiría si le digo que lo he cuantificado, pero yo le digo sin temor a equivocarme que estaría en el orden de lo significativo. Sería porcentaje, no hay porcentaje. No hay un porcentaje que usted diría, en un 80%, eso sería la solución en la reforma Sería fiscal. irresponsable si le doy un porcentaje porque no lo... Pero no juéguesela, usted tiene que jugársela. Bueno, aquí, porque yo usted se la ha jugado en otros temas. yo le diría que estaría en el orden de los 2 dígitos, sin temor a equivocarme, por encima del 20%. Desde luego que sí. Lo punchamos. No, muy bien. Pero no lo he cuantificado, tengo que decir la por verdad. casualidad de la vida, porque usted habla de ¿cómo fue? De la reforma integral, de la manera que nosotros podamos, como en el ámbito, para sustituir ya el ámbito clientelar por uno... A través de una meritocracia. Meritocracia. Hay una dominicana que se llamó Abigail Mejía. ¿Usted la conoce? No la conozco. No, ella escribió un libro muy interesante. ¿Titulado? ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sueña, Pilarín. Sí. Muy bien. El soñar no cuesta nada. Mira, lo que hay una dominicana que él sí la conoce, que es famosísima a nivel del mundo, y es violinista. Y me gobierna. Y lo gobierna él. ¿Cómo va ella? ¿Cómo va? Bueno, sin ella le comento. Dígale quién es ella a la gente que no sabe. Sin ella mi corazón es como un violín sin cuerdas, como un piano sin teclas, como oferta sin demanda. Ay, es que el tigre tiene muela. Es que el tipo tiene muela. Y yo soy un privilegiado de ser la otra mitad de Aisha. Ella es la mejor mitad, sin lugar a dudas. ¿Cómo es que se pronuncia? Seyed. Castro de Deolio, aplatanada ahí con Chenchen al final. No, bueno, él es el esposo de ella, de la violinista, de la primera violín de este país. Él se levanta y oye muchos violines. Bueno, violines y directrices. Porque esa violinista es, mire, aguerrida, usted la ve así, pero ella es aguerrida y cuando la baja, la baja. ¿Y cómo la puede domar? ¿En qué punto puede usted llegar a domarla? Mucho cariño, ese hombre cariñoso. Mucho, bueno, yo le digo, ella duplica mis gozos y divide mis cargas cuando yo haga lo que me toca hacer. ¿Bien? Entonces, yo creo que no voy a decir tomarla, porque eso puede sonar un poco peyorativo, pero yo diría que nosotros los hombres anclamos a nuestras mujeres cuando respondemos a nuestro llamado de complementarlas. Y las mujeres hacen lo propio. Ahora, hoy día el matrimonio ha sido comprometido porque se está predicando un mensaje donde la mujer deja de ser mujer y el hombre deja de ser hombre. Al estilo Luisín, ¿usted la acompaña en la gira? ¿Usted siempre anda con ella? Bueno, antes de que tuviésemos a Olivia, sí la acompañaba, pero cuando nació Olivia, si ella se va, yo me quedo, y cuando yo me voy, ella se queda. ¿Ustedes se van mitad? ¿Cómo se una gira, por ejemplo, que ella tenga una gira por Europa de tantos meses, ¿cuánto? No, ya llegamos a un acuerdo y no pasa de 10 días. Ah, ok. Entonces, ¿ustedes se van al mitad? ¿Perdón? En el matrimonio ahora tú pones la mitad, yo pongo la mitad. No. Usted no está en ese. No. Usted asume el matrimonio de aquel tiempo, claro, que usted es el hombre, el salario de el proveedor. Que lo ahorre. Y nosotros nos planificamos respecto de nuestros gastos de acuerdo a mi salario. Lo de ella es se ahorras. Hay un gasto extraordinario. Pero es de ella. Le toca la puerta. No, es de los dos. Desde los dos. Es que el economista, pero ¿qué pasa? Yo estoy llamado a proveer. Yo soy cristiano y me circunscribo, por más anticuado que me puedan catalogar, yo me circunscribo
al diseño bíblico del matrimonio. Usted no se atreviera a que ella lo mantuviera si usted se viera No, en una de ninguna situación manera. difícil. Bueno, ¿Cómo? bueno, si me viera en una situación no, difícil, espera, aguántese. bueno. Si Dios, porque la Claro. vida tiene muchas Usted tiene facetas. razón. Si- Luisín, sal de estos cuerpos. Espérate, no, espera que hay que meterle un poco de Luisín. El espíritu de Luisín está hoy aquí. Caramba. Entonces dice, usted viene y llega ese momento difícil. Que no pasó porque tenía que pasar. Y si usted no tiene empleo, yo cojo los rieles de la economía de la familia. Usted dijo que no aceptaba eso. No, bueno, ¿qué le digo? El Señor, el Señor es el que dispone. Ahora nosotros, en nuestra etapa productiva, yo entiendo que estamos llamados a tomar todas las contingencias del lugar. Por eso existen ser seguros humilde. de salud, seguros de vida, etcétera, etcétera. Y ahora que estoy en etapa productiva, tengo que ser lo más prudente posible para tener ese fondo de emergencia en la eventualidad que se materialice X, Y, Z. Director, No vaya- quisiera ponerle en esa situación. Pero lo porque quiero- aceptaría, ¿verdad? Director. Tengo que aceptar lo que, pero usted sabe que yo lo que quiero es que ella pueda criar a nuestros hijos y yo pueda hacer lo propio con ella de manera apropiada. Director, porque es un concierto de Aiza ahí para que vayamos poniendo un poquito. Ahorita se va a ponerlo, sí. Jonathan, Señor. cuando usted va a los eventos de Aiza, ¿cuál es el concierto que más le gusta de ella? Bueno, a mí me encanta el concierto de Tchaikovsky para violín. Y tuve el privilegio de ir con ella a Brasilia, donde lo tocó en el palacio de esa ciudad que se llama Kubitschek. Sí. Se me olvidó el nombre completo, pero fue un deleite. Ahí descargué la mente, enriquecí el corazón. Mira, pero sigo con Luisín. Luisín no sale de ese cuerpo, perdón. Descargué la Luisín. mente, enriqueció el corazón. Termina la frase. Y me llené de un grado inefable de emoción y de pasión. En su casa de Santiago, por ejemplo, usted vive en Santiago. Sí, ¿verdad? señor. Allá a sus órdenes. Ahí no se oye bachata, ahí no se oye salsa. De Juan Luis, yo la enamoré con algunas bachatas de San Luis. Ahí no se oye merengue típico santiaguero, Fefita la Grande, no suena ahí, nada de eso. De Juan Luis. De Juan Luis me encantan. Pero ella es santiaguera, a los santiagueros le encanta el A ella le merengue gusta su típico, bachatica de y vez en ella cuando. sabe bailar. Sí, el que no sabe bailar es un servidor. Ay, hay una contradicción, pero Gustavo. hago el allante, por lo menos. Bueno, gracias, Jonathan, Dios gracias. lo bendiga. Ah, pero no vamos a Jonathan. poner a Aiza ahí en el aire. No, Ahorita no me lo diga. ponemos. Gracias, Jonathan de Olio Puch, economista, conferencista, asesor empresarial y el esposo de esa que estaba ahí. Dígalo duro y con orgullo. Y Muelú.